Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta clase que se ha subdividido en varios temas, hablando acerca del siervo con un mundo interior organizado. ¿Amén? La clase anterior hemos hablado un poco de la formación y la deformación de la mente, de los valores, y cómo estos han ido o influyen de forma directa también en nuestra forma de ser y pensar. ¿Amén? Hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos para una mente cristiana. Vamos a ver qué obstáculos nos presenta el mundo y aún nuestra propia vida y nuestra propia naturaleza caída, que debemos identificar para poder ir venciendo y avanzar en este crecimiento de una mente cristiana. Hablamos de una mente bíblica en la clase anterior y hoy estamos hablando de una mente cristiana. ¿Qué es una mente cristiana? Podríamos definirlo, ¿no? Una mente que está siendo influenciada por el poder de la palabra y el del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y que está dando fruto de esa palabra y de esa influencia y de ese control del Espíritu Santo. Es una mente cristiana, es una mente influenciada a través de Dios, por medio de la cual se puede ver también reflejada, como dijimos y venimos diciendo, la imagen de nuestro Señor. Amén. Es una mente cristiana, una mente que refleja a Cristo. Hoy vamos a hablar entonces acerca de estos obstáculos y vamos a poner el primer obstáculo de la noche, que es la distracción, ¿no? Como cuando queremos quizás orar o queremos hacer tantas cosas para el Señor, de una u otra forma terminamos distrayéndonos también en cosas vanas. Sutilmente el enemigo usa esto de la distracción, quizás no son problemas, no son enfermedades o no son situaciones, sino sutiles distracciones en nuestra vida que nos van desenfocando del propósito de Dios. También en estas distracciones vemos, problemas, adversidades propios de la vida, ¿no? Vemos también, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Dice que una semilla cayó entre espinos, amén, y esos espinos empezaron a crecer y terminaron ahogando la semilla, representando esos espinos y esas piedras también las propias situaciones de la vida, amén, que muchas veces terminan por robar o desenfocar nuestra mente del propósito de Dios. Entonces vamos a hablar cómo esta distracción como efecto de la caída obra sobre la mente humana, ¿sí? Y puse debajo déficit de atención teológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que nuestra mente, por naturaleza, tiende a desviar la mirada hacia Dios y ponerla en situaciones, en personas, en necesidades, en aflicciones, en ídolos, amén, y quitar la mirada de realmente donde debe estar. Nos distraemos fácilmente, nos desenfocamos con lo que ocurre en nuestro alrededor, terminamos conociendo muchas cosas que a Dios no le interesan y desconociendo muchas otras que a Dios sí le interesan. ¿Ven? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 2, a ver qué nos dice acerca de este tema. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la palabra? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire lo que dice arriba. Si realmente la evidencia de que hemos sido nosotros regenerados, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, es que nuestra mirada esté puesta y esté concentrada en las cosas de arriba. Versículo 2. Amén. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Seguimos avanzando. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto, ¿no? Entendiendo tierra como lo terrenal, lo natural, lo que no es eterno. Cuando Jesús anunció que debía ir a Jerusalén, sufrió muchas cosas en manos de las autoridades judías. Vamos a ver Mateo capítulo 16, este ejemplo que nos da el Señor, Mateo 16, 22. ¿Ven? ¿Qué nos dice? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Se acuerdan qué era reconvenir? Tratar de convencer, ¿sí? Diciendo, Señor, miren lo que dice, ten compasión de ti
en ninguna manera esto te acontezca. Mire, si hay una definición propia de ver desde la perspectiva terrenal, es teniendo compasión de nosotros. Es pensar en nuestro deleite, es pensar en nuestro deseo, es pensar en nuestra necesidad. Es una definición de entender qué es ver lo terrenal, qué es ver y enfocarse en lo natural. ¿Tener compasión de quién? En nosotros mismos. ¿Pensar en quién? En nosotros mismos, en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, y no ver que hay un Dios detrás de cada situación. Amén. Miren lo que le dice Pedro: ten compasión de ti mismo. Amén. Ahora, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, ¿qué le dice el Señor? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y mire lo que dice claramente: no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otra vez está definiendo lo que es tener esa mirada enfocada en lo natural o en lo terrenal. Amén. Primero, ¿qué es? Poner la mirada en sí mismo. Y segundo, es poner la mirada en las cosas de los hombres. Amén. Que le importan a los hombres. O enfocar o perder toda nuestra energía, enfocar y perder toda nuestra fuerza buscando las cosas naturales y no buscando las espirituales. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando tenemos esta forma de mirar terrenal, vamos a enfocar nuestra fuerza, nuestro empeño y todo nuestro ser en buscar las cosas terrenales. Amén. Y nos vamos a olvidar, o nos olvidamos, o tendemos a olvidarnos a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Se da cuenta? ¿A cuántos les pasó eso? Todos, ¿verdad? Todos en alguna situación hemos sufrido de esta distracción. Decirle a que tenés al lado: esto es una distracción. Amén. Por parte de nuestra propia carne y por parte del enemigo, que quiere desenfocarnos de las cosas de arriba. Tenemos presente las cosas de los hombres, ¿sí? Seguimos avanzando, diapositiva. Tenemos presente las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. Perdemos interés en las cosas del reino de Dios. Amén. ¿Qué es enfocarse en las cosas de los hombres? ¿Alguien puede decirme? Es enfocarnos excesivamente en las cosas naturales. Porque de nuestra familia debemos enfocarnos y ver, sí. El alimento, sí. Amén. Poder proveer, sí. Pero cuando nuestro corazón se enfoca por completo en las cosas naturales, terminamos desenfocándonos en lo espiritual, en lo que realmente importa. Amén. Entonces, por eso siempre que decimos, toda decisión que debemos tomar conociendo a Dios, ya no lo hacemos en base a la necesidad. ¿Sí? ¿Y por qué buscas este trabajo? No, porque necesito dinero y ahí me van a pagar mejor. ¿No es cierto? Cuando nuestro corazón ya está viendo por lo material, está viendo por los intereses económicos y dejando de lado lo espiritual, el servicio, el amor a Dios, nuestra comunión y relación con Dios, eso está evidenciando en nosotros que hemos caído en esta distracción. Hemos empezado a poner nuestra mirada en las cosas naturales. Hemos empezado a decidir en base a las necesidades. ¿Amén? Le digo, ¿y vos por qué buscás una charla entre los jóvenes, ¿no? Una novia, un novio, ¿no? Porque me siento solo. Y bueno, ¿qué le digo yo? Comprate un perro, mírate una serie de Netflix, porque no es el propósito por el cual yo voy a buscar una pareja porque me siento solo. No, el propósito por el cual yo voy a buscar una pareja, un matrimonio, una relación, es para cumplir el propósito de Dios. Amén. Tanto en mi vida como en su vida, para que los dos juntos podamos cumplir el propósito de Dios. Por eso, los que somos cristianos no debemos decidir en base a nuestras necesidades, sino en base a los propósitos de Dios. Entonces, en todas las cosas que tenga que decir, pregúntate: ¿qué propósito de Dios hay en esto? O Señor, ¿hay un propósito? Amén. Y cuando no haya propósito, inmediatamente, amén, nos retiramos. No insista,
No presione estas situaciones cuando no están puestas por un propósito, cuando hay un propósito espiritual. Amén. Detrás de todo. Acuérdense que nuestras decisiones son espirituales. Todo lo que vamos a decidir y todo lo que vamos a hacer tiene una trascendencia espiritual y un fin final. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Si esa decisión glorifica a Dios, quiere decir exalta a Dios, manifiesta el carácter de Dios, esa decisión es buena. Amén. Vamos, no es el tema de hoy, pero para poder tenerlo en cuenta. Entonces vemos acá que cuando empezamos a ver las cosas de los hombres, las cosas naturales, sobre las cosas de Dios, perdemos nuestro enfoque, amén, y terminamos también cayendo en esta distracción. Muchos incluso pierden el interés, ¿sí?, por las cosas de Dios, cuando no son el centro de atención en lo que está por acontecer. Por ejemplo, ¿no?, tenemos un evento para niños. Recuerde que todo esto lo aplicamos también en nuestro servicio, ¿no? Tenemos un evento para niños y bueno, el que es músico, no, eso es para los niños, yo no veo a los niños. No, entender que cada actividad que hacemos en la casa de Dios, todos estamos siendo involucrados y todos somos parte de lo que se hace. Amén. Entonces, solamente eso de no interesarnos porque yo no soy el centro o yo no estoy siendo el protagonista, simplemente está hablando de un orgullo o una vanidad. Amén. Entonces, analicemos cada una de nuestras posiciones y nuestras actitudes frente también al servicio que hacemos en la casa del Señor. No siempre vamos a ser protagonistas. Amén. Pero sin embargo, debemos estar presentes y apoyar porque la obra no es nuestra. La obra es de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4, de esto de desenfocarnos. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Es decir, quiero decir que nosotros, si estamos militando o estamos siendo parte de este ejército del Señor, no podemos enredarnos en las cosas de la vida. Amén. Porque ahora, enredarnos en las cosas de la vida no significa no tener presente qué voy a comer, si voy a criar a mis hijos. Obviamente eso es parte del propósito de Dios, porque ser buenos padres es parte del propósito de Dios, ser buenos esposos es parte del propósito de Dios, ser buenos profesionales es parte del propósito de Dios, porque en todo lo que estamos haciendo estamos glorificando al Señor. Amén. El problema está cuando el enfoque de mi vida está en una profesión, está solamente en mi familia o está solamente en una actividad y dejo a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Está claro? Amén. Primero tiene que estar el Señor. Desde ahí hacia abajo todo lo demás se va a ordenar en esa lógica divina de Dios, en que todo va a tener un equilibrio perfecto. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, como dice, repito de nuevo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura o será añadido. Amén. Todo lo demás, ahora cuando dice todo es emocionalmente, relacionalmente, laboralmente, todo lo demás, porque hemos priorizado el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos están buscando el reino de Dios? Estar acá es parte de buscar el reino de Dios. Es tratar de entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 y 16. Mire, esto es claro, ¿no? Hablando de esto de enredarnos en las cosas naturales. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? El significado de mundo que está utilizando ahí en griego hace alusión al sistema del mundo, ¿sí? Que está corrupto, un sistema que solamente está enfocado como valor principal el hombre como el centro de todas las cosas, ¿sí? Es un sistema perverso como el que hoy estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántos ven la maldad continuamente? Medio de comunicación, la perversidad, asesinatos, el caso Loa mismo que estamos hoy atravesando, donde vemos tan fuerte esa perversidad
que nadie se quiebra o nadie dice una palabra por la vida de un niño, como si la vida del hombre no valiera, se ha perdido el valor de la vida. Amén. Entonces vemos ahí como la maldad ha avanzado sobre estas cosas y todo esto es parte del mundo que hoy estamos viviendo. Dice, no améis al mundo, no améis las cosas que hay acá, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Qué nos vende el mundo hoy? Les pregunto. Superación, vos sos tu mejor proyecto, tenés que dar tu mejor versión, todo enfocado ¿dónde? En sí mismo. Cuando el mensaje de Cristo es reflejar en nuestra vida la gloria de Dios. ¿Podemos ser buenos profesionales? Sí, pero con el fin no de lucirme, no de mostrar cuánto puedo y cuánto soy o cuánto he alcanzado, sino que a través de mi vida puedan ver a Dios y reconocer a Dios. Me encantó estas últimas Olimpiadas. Se prohibió hablar del tema religioso, pero muchos atletas, y gloria a Dios por eso, dieron gloria a Dios en cada cosa o en cada desafío que fueron superando. Fue tremendo, aunque todo el sistema se planteó para que no se hable de Dios, para también de alguna manera ofender el nombre de Dios, estos hombres valientes, estando en ese lugar, pudieron testificar de Cristo y dar gloria a Dios. ¿Será que vos también podés ser de estos valientes? Que donde estés, en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, puedas darle gloria a Dios, puedas hablar de Dios, puedas reconocer que no tenemos nada, que no somos nada y no podemos alcanzar nada si no ha sido por su gracia. Amén. Amén. Todo es por Él y para Él. Eso dice Corintios y lo creemos. Amén. ¿Qué dice entonces? El que ama al mundo y las cosas del mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué grave. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, como sistema, y también hablando desde lo físico, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, hablando de la lascivia, hablando de los deseos de ambición, los deseos profesionales, deseos económicos y aún los deseos, podemos decirles, de fama, todo esto y todo lo que implica deseos de la carne, ¿qué dice? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Ahí está definiendo lo que es el mundo. Amén. Todos los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa que está en nosotros desde el principio, desde Adán y Eva, desde el pecado original hasta nuestros días. Arrastramos en nosotros esa parte carnal, amén, que ha sido regenerada por Cristo en nosotros y hoy nosotros podemos tener control y dominio a través del Espíritu Santo. Por eso podemos vencer la carne. Los cristianos, y la promesa que nosotros tenemos como cristianos, es que mientras estemos en la tierra, todavía tendremos esta naturaleza carnal, porque todavía estamos siendo humanos, amén. Pero la diferencia entre alguien que conoce a Cristo y ha sido regenerado y alguien que no conoce a Cristo, es que el que no conoce a Cristo es dominado y controlado por los deseos pecaminosos. Pero aquel que conoce a Cristo es tentado, sí. Amén. ¿Pasa pruebas y aflicciones? Sí. Pero el pecado no puede dominarlo. Porque nos ha dado, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces aquel que es un hijo de Dios tiene la capacidad de poder controlar y dominar sus impulsos y estos deseos que son de la carne. Amén. Sin excepción. Entonces siempre pregunto, ¿y por qué pecamos? Porque queremos. Porque estamos alimentando más nuestra mente en lo carnal y estamos dejando de lado lo espiritual. Nos hemos distraído. Es el tema de hoy. ¿Amén? Miren lo que... Hay una... Salmo 3, versículo 8, por favor. Hay una palabra en hebreo que se llama, o se dice Selah, o Shelah. Selah se cree, y algunos historiadores creen, que está presente como una pausa musical, pero no solo como una pausa musical, entendiendo que el libro de los Salmos es un libro poético, es un libro
donde están escritos muchos poemas, mucha música, ¿sí? Está inspirado a través de estos libros. Pero vemos acá que se presenta, y aparte o más allá de ser una pausa musical, era un tiempo en el que el relato se suspendía y se pensaba y se reflexionaba sobre lo que se estaba cantando. ¿Ven? Por ejemplo, Salmos 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Amén. Entonces, detenernos en ese momento, pensar lo que estamos diciendo, la salvación es de Jehová. Imagínese usted el contexto de este salmo. Muchos de estos salmos han sido escritos por el salmista en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la persecución. Amén. De la vida. ¿Y qué sucede en nuestra propia vida cuando estamos siendo perseguidos? ¿Qué sucede en nuestra propia vida cuando hay situaciones adversas de enfermedad, familiares, situaciones personales, que empiezan a traer aflicción, que empiezan a traer en nosotros esa preocupación de angustia en nuestro corazón? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Selah. Leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y ¿sabe qué? Mantenernos en silencio y contemplar la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en esta vorágine de la ansiedad, en esta vorágine del no poder, de la enfermedad y de todo lo que nos acontece, es como una bola de nieve que avanza, que avanza, que avanza, y si no nos detenemos a ver la grandeza de Dios, nos va a llevar puesto. Esa ansiedad va a correr por nosotros. Amén. ¿Se acuerda cómo era? Una emoción, si se mantiene en el pensamiento, se convierte en un sentimiento. Si ese sentimiento se mantiene en el pensamiento y en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Si ese estado de ánimo permanece y sigue estando en nuestra mente, se convierte en un trastorno. Y ahí entra el trastorno de depresión, el trastorno de ansiedad. Entonces, en vez de que dejar que estas etapas se produzcan y caigamos en un trastorno de ansiedad, de depresión o cualquier otro, debemos detenernos, contemplar la palabra de Dios y mirar la grandeza de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Debemos asombrarnos y entender qué lugar tiene nuestro problema y qué tan grande y poderoso es nuestro Dios al lado de esa situación. Pregunto hoy, ¿habrá algo imposible para Dios? Amén. Pero sin embargo, nuestra vida natural, cuando vienen estas aflicciones, lo último que hacemos es detenernos a orar o a leer su palabra. Simplemente empezamos a tratar de resolver esa situación como sea, y nos vamos embarrando, y nos vamos distrayendo del que realmente importa. Cuando en realidad nuestra forma o nuestra manera de poder sobrellevar esa situación es detenernos, mirar al cielo y mirar la grandeza de nuestro Dios. Y entender que todo está en las manos de ese Dios que es soberano, de ese Dios que no ha perdido el control sobre nuestras vidas ni del mundo. Dios está al control de todo. Amén. Decirle que tenés al lado, confía en Dios, Él es soberano. Qué hermosa promesa, la salvación es de Jehová. Amén. La salvación no está en mi capacidad. La salvación no está en cuánta plata o cuánto dinero tengo en una cuenta bancaria. La salvación no está en cuántos buenos negocios puedo hacer. La salvación está en Jehová. De Él viene todo lo que necesitamos. De Él viene todo. Amén. ¿Cuántos en este tiempo, en vez de dejarse distraer por la situación, se van a plantar, se van a detener? Van a leer la palabra de Dios y van a contemplar la grandeza y la soberanía de Dios y van a decir, Señor, te dejo esta situación. Me está superando, ya no puedo. Mi familia, mis hijos, hay cosas que se escapan de mis manos. Señor, me detengo, veo tu grandeza y confío en que vos tenés el control. Esa tiene que ser tu actitud. Amén. Decirle que tenés al lado, no te dejes distraer. Contemplar la grandeza de Dios.
Amén. Él tiene el control. Gracias, Señor. Mire el Salmo 143, versículo 6. Otro salmo que dice Selah. Dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti. A ti como la tierra sedienta. Selah. Otra vez. Estamos en una situación de un hombre hambriento, de respuestas, de un hombre hambriento, en una sequedad espiritual, donde no ve otra opción o salida que levantar sus manos y esperar del Señor como una tierra seca. Esa tiene que ser nuestra actitud cuando nos paremos delante de Dios. Amén. Mire, Dios no tiene que ser tu última opción, ¿no? Porque a veces, miren, hacemos así. Quemamos una opción, no resulta, vamos a la otra, no resulta, vamos a la otra. Y bueno, ya que estamos, vamos a Dios. ¡No! Dios en la mente cristiana y en la vida cristiana debe ser nuestra primera y única opción. Decirle que tenés al lado, Dios tiene que ser tu primera y única opción. Amén. Y acercarte a Él con esa desesperación, como decía el salmista, como una tierra seca. Señor, necesito la respuesta tuya, necesito tu paz, necesito tu gracia para esta situación, para mi vida. Amén. ¿Cuántos van a acercarse hacia el Señor? Con esa desesperación, con ese anhelo, con esa confianza. Porque lo que está describiendo acá, sobre todo, es confianza. Él podía descansar que si iba a la presencia de Dios, Dios iba a responder. Y así también con nosotros, porque somos sus hijos. Si vas a la presencia de Dios, Él va a responder. Quizás no como lo esperas o como quieres, sino como lo necesitas. Porque Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Amén. ¿Dios es bueno? Amén. Otro ejemplo de Selah, Salmo 24, versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Selah. Amén. Otra pregunta retórica, y también podemos ver una pregunta a sí mismo, preguntándose, ¿quién es este Rey de gloria? Amén. ¿Quién es este Rey? Una pregunta, de alguna manera, también vemos muchas veces cómo el salmista le habla a su propia alma, le dice, alma mía, alaba al Señor tu Dios. Acá también se está hablando a sí mismo y se pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Amén. Y él se responde, Él es el Rey de gloria. Dios es el Rey de gloria. Puedo estar seguro, puedo estar confiado. Amén. Estoy en las manos de un Rey poderoso. ¿Será que esa puede ser nuestra respuesta? En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la necesidad, correr a ese Rey y tener ese tiempo de quietud en el cual todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene que pasar a un segundo plano y enfocarnos solamente en la grandeza, en el poder y en la soberanía de ese Rey. Amén. Gracias, Señor. Salmo 68, versículo 19. Algunos casos, algunos ejemplos que quería preparar para hoy. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Selah. Imagínense decir esas palabras y empezar a pensar en su corazón y en lo profundo todo lo que Dios ha hecho con nosotros hasta este día. ¿Usted se acuerda cómo vivía antes sin Dios? ¿Recuerda cómo era su vida sin el Señor? ¿Recuerda esa agonía, ese vacío, esa infelicidad, amén, de su corazón? Y empezar a recordar todo esto y decir, como dice el salmista, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Amén. Esto es uno de los primeros obstáculos que vemos acerca de la mente cristiana, el distraernos y el desviar nuestra atención en los problemas, en situaciones y no ponerlos ¿dónde? En Dios. Entonces ya dejemos de decidir en base a la necesidad y empecemos a decidir en base a ¿qué? Al propósito. ¿Bien? Vamos a ver el segundo obstáculo de una mente cristiana. ¿Qué otro obstáculo tenemos
para tener esta mente dirigida por Dios, esta mente que se basa en los principios de Dios y esta mente que refleja a Cristo. Todos tenemos prejuicios, ¿sí? ¿Qué es el prejuicio? Como ese prejuicio, es pensar o juzgar o tomar o analizar antes de conocer. ¿Amén? ¿No le pasó a usted ver a una persona y decir, esa persona, y de repente se acercó, habló, la conoció y cambió totalmente la perspectiva? Bueno, arrepiéntase después de eso porque estuvo prejuzgando. Hizo una hipótesis, hizo todo un análisis, una teoría en base a una persona. Y cuando nos acercamos es totalmente diferente. Lo mismo nos pasa con las situaciones, ¿amén? Y empezamos a decir el prejuicio. No, porque esta persona va a hacer esto, y es porque es así, porque es asá, y asá. Y la persona termina haciendo todo lo contrario. Todo lo que nosotros imaginamos y ya prejuzgamos y analizamos y aseveramos que iba a ser así, totalmente lo contrario. Porque hemos prejuzgado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y uno de los grandes enemigos es el prejuicio. Algunos prejuicios son teológicos, que no nos permiten entender posiciones contrarias a las nuestras. Otros son prejuicios filosóficos y nos imposibilitan entender, aunque no lo aceptemos, una cosmovisión diferente a la nuestra. ¿Amén? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no acercarnos? Y vemos cuando hay estos prejuicios también, no nos permite o son barreras que nos ponen entre personas que piensan diferente a nosotros. Y esa misma barrera de prejuicio, porque el otro tiene otro ideal o otro pensamiento, no me permite a mí, en el caso del servicio y la iglesia, ser un solo cuerpo. Porque yo prefiero quedarme con lo que opino, con lo que pienso y no abro mi corazón para ver qué es lo que la otra persona piensa. Y decimos, no, yo lo hago como lo hago, porque las cosas aquí se hacen a mi manera, ¿no? Y viene otro hermano con otra impronta, viene alguien con otra forma, pero como yo estoy cerrado en mi prejuicio y estoy cerrado en mi ego, no permito que el otro me pueda enseñar. Y lamentablemente cuando el prejuicio empieza a gobernar nuestra mente y nuestro corazón, y empezamos a encerrarnos en nosotros mismos, nos perdemos de disfrutar de los dones, talentos y habilidades de nuestro hermano y de sumar a la riqueza del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos van a empezar a dejar de lado los prejuicios en el servicio, en la vida? ¿Amén? Y también esto de ponernos prejuicios también nos imposibilita llegar a otros que no conocen a Dios. Entonces vemos a alguien que es homosexual o lesbiana, no, porque es homosexual, no, yo no le hablo, porque este es hijo del diablo. En vez de acercarnos a la persona, interesarnos por su alma, por su corazón, por qué situaciones quizás esa persona pasó para llegar hasta ese punto y poder presentarle a Cristo, nuestro prejuicio nos ha ganado y hemos perdido el alma de una persona por nuestro prejuicio. Amén. Y muchas veces como cristianos nos volvemos muy religiosos en ese sentido. Y eso tiene que empezar a quitarse de nuestra vida y poner el amor de Dios. Si hay algo que vence el prejuicio es el amor de Dios en nuestro corazón. No aceptamos su pecado, pero sí nos interesamos por su alma para que Él pueda conocer a Cristo. Amén. Ahora, si Él lo rechaza, bueno, es otro cantar, otra historia. Pero ese primer acercamiento debe ser sin prejuicios. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Se compromete a sacarse esos prejuicios? Muchas bendiciones se pierden. Ya vamos a ver algunos ejemplos que puse para que podamos analizar. Esto genera que mientras nos llevamos sumamente bien con ciertas personas, hay otras con las que solo nos irritan, ¿no? No pasa eso. Estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando en su familia, porque tenemos ¿qué? Prejuicios. Ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de tomar un mate o acercarnos a charlar con esa persona, pero ya nosotros la hemos apartado y la hemos dejado a un costado porque en nuestro corazón hemos puesto por delante el prejuicio. Amén. Natanael, uno de los apóstoles del Señor, que es Bartolomé, Natanael en su nombre hebreo y Bartolomé en su nombre griego, expresó un prejuicio cultural contra Jesús. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 46, que lo puse ahí, cuando
viene Felipe a hablarle de Jesús, miren lo que dice. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Qué prejuicio tenía, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Nazaret era un pequeño pueblo insignificante. Nazaret era un pueblo, es más, que proféticamente no tenía ninguna trascendencia. Lo único que trascendía, que se había dicho en Isaías, es que el Mesías iba a salir de Nazaret. Pero después de eso no había otras profecías que realcen o remarquen el protagonismo de Nazaret. Así que era como un pueblo insignificante, ¿no? Y Natanael tenía este prejuicio y dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Qué atrevido, ¿verdad? ¿Y por qué lo dijo? Porque tenía un prejuicio. Él había limitado su mente y su entendimiento al comentario de las personas, aún al pensamiento cultural o ideológico que se tenía sobre esa población. Los galileos tenían prejuicios raciales también y religiosos contra Nazaret. Por eso los condenaban severamente. Amén. Miren usted, ¿no? ¿Qué pasaba si Natanael se quedaba con ese pensamiento? ¿Qué pasaba? Se iba a perder la bendición de ser un discípulo de nuestro Señor. Amén. Vamos a ver Mateo capítulo 13, otro ejemplo, 13:53 al 58. Mire qué tremendo también. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, versículo 54, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Versículo 55, y mire el perjuicio. ¿Qué dice ahí? ¿No es el hijo del carpintero? Amén. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta ni honra sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Y mire lo que pasó. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire lo que produjo el prejuicio. Este prejuicio los dejó sin fe. Por culpa o por dejar que este prejuicio crezca en el corazón, ellos se perdieron los milagros de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué prejuicios hay en tu corazón que no te está permitiendo ver la obra de Jesús en tu vida? No, que no voy a la iglesia porque la iglesia son todos pecadores, porque la iglesia esto, porque la iglesia aquello, porque me contaron que la iglesia... Prejuicios. Y esos prejuicios, lamentablemente, entre otras cosas, van quitando de nosotros y robando nuestra fe. Amén. Y nos vamos perdiendo el obrar de Dios en nuestra vida. Otro prejuicio. ¿Qué le vas a predicar a ese si es un drogadicto? ¿Para qué va a perder tiempo predicándole a aquel o a aquella? Son un desastre esa familia. Vos no sabés lo que son. Sin embargo, cuando vamos y hablamos de Cristo y el Señor quiere manifestarse, no hay corazón duro que pueda resistirse a la gracia del Señor. Prejuicios. Amén. Te toca hacer una horita feliz en barrio San Antonio. ¿Qué me vas a meter en ese barrio pobre? Esa gente que... Prejuicio. Cuando quizás el obrar de Dios quiere manifestarse con poder en ese lugar y por nuestra mente limitada y con prejuicio no permitimos que Dios obre como Él quisiera obrar. Pidamos perdón al Señor por nuestro prejuicio. ¿Sabes qué tenés que hacerle ahorita feliz en aquel? Pero hay 2 chicos nomás. ¿Para qué vamos a ir, perder todo y movilizar todo por 2 chicos? Prejuicio. Vos no sabés que esos 2 chicos quizás en algún momento de su vida, conociendo a Cristo, transformen miles de personas. Pero tu prejuicio
Amén. Tu mirada natural, tu mirada sin fe, no te permite o no te va a permitir ver los milagros de Jesús. ¿Cuánto le piden perdón al Señor? Por nuestro prejuicio. Amén. Perdón, Señor. Ayúdanos a mirar con tus ojos, con tu mirada, con tu corazón, a ver desde lo espiritual, no desde lo natural. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 vemos también. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese prejuicio, y esto es Pedro después de hablar, ¿sí? Después de haber sido procesado por Dios, porque él tenía un prejuicio. Creía que solamente Cristo, Jesús, el Mesías, había venido por los judíos. Amén. Hasta que Dios lo hace soñar y en ese sueño ve un manto que cae con animales que para ellos eran inmundos y le dice: Pedro, mata y come. Y dice: no, Señor, ¿cómo voy a comer esto que es inmundo? Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y eso estaba representando los gentiles, nosotros. Amén. Cosa que ellos no podían ver y no podían entender, que la salvación no era solo para ellos, sino también para todo aquel que dice que teme y hace justicia. Ahí se cayó el prejuicio ¿de quién? De Pedro. Si Pedro seguía con ese prejuicio, ¿qué iba a pasar? No iba a poder predicar a los 3.000, tantos milagros que Dios hizo a través de su vida. Amén. Pero vino el Señor, derribó todos sus prejuicios y él pudo hacer la obra de Dios y pudo gozarse y experimentar el poder del Señor en cada milagro que él hacía. Amén. ¿Cuántos van a vencer sus prejuicios? ¿Cuántos van a empezar a cambiar esa manera de pensar? Porque esa mente con prejuicio no es una mente cristiana. Amén. La mente cristiana es una mente sin prejuicios. Amén. ¿Dios le está hablando en esta noche? Amén. Gracias, Señor. Avanzamos. Otro punto más acerca de estos obstáculos de una mente cristiana. Este es uno de los más grandes y más sutiles también. Amén. Vemos el orgullo. El orgullo es esa actitud de soberbia, esa actitud en la cual nos vemos con superioridad y vemos a los demás con inferioridad. El orgullo, una de las principales características que tiene, es que ve solo lo bueno en su corazón y no puede ver lo malo. Si hay una definición de humildad que me encanta, es que aquel que es humilde sabe detectar sus fortalezas y sus debilidades. Amén. Pero el orgulloso evade sus debilidades y cree que puede con todo. ¿No le pasó ser así alguna vez? El orgulloso es terco, dice: vamos, vamos, por acá tenés todos los carteles que te dicen que no, y va el orgullo. Y termina golpeándose contra la penca. Amén. Entonces, también vemos acá algunas cosas que puse puntuales de cómo este orgullo también puede manifestarse de forma sutil. El orgullo se manifiesta en diferentes maneras. Por ejemplo, suponemos que sabemos lo que el otro no conoce, sin ni siquiera, o sin, sí, está mal escrito, ni siquiera haber considerado lo que creemos conocer. Eso quiere decir que él presupone y él cree que él sabe más que el otro, sin antes haber analizado, sin antes haber preguntado, sin antes haber tenido una charla previa, pero él ya en su corazón se cree superior y cree que sabe más. ¿Le pasa eso? ¿Les pasa eso? ¿Sí? Nos pasa en el trabajo, nos pasa generalmente cuando tenemos una profesión por mucho tiempo y creemos que hemos desarrollado una cierta capacidad o habilidad que nos da cierta seguridad en hacer, amén, ciertas cosas,
y creemos que somos lo máximo y aquel que puede tratar de decirnos o cambiar la forma en la que hacemos no sabe tanto como nosotros. Amén. Tenga cuidado, porque eso es orgullo en nuestro corazón. Otra forma, otras veces suponemos que podríamos hacer algo mejor que el otro, sin nunca antes haberlo hecho. Amén. Como aquellos que dicen, si yo estaría dando esa clase, no sabes cómo la daría. Yo daría este ejemplo y aquel ejemplo, y haría esto y haría aquello, y empezamos a criticar. Vemos a alguien dando una clase de escuela bíblica, mira esta, no habla fuerte, no dice, no expresa, no canta y no hace aquello y no hace aquello. Yo lo podría hacer mejor. ¿Qué está mostrando? Orgullo. Amén. Tenga cuidado en su corazón, porque ese orgullo se manifiesta de formas muy sutiles. Amén. O está cocinando y le invitan a comer una comida, ¿sí? Y está el esposo y los hijos y les dicen los hijos a la señora que les sirve, ¡ay, qué rica tu comida!, ¿no? Y yo en mi corazón, yo lo podría haber hecho mucho mejor. Hubiera cocinado mucho, le falta esto, le falta aquello, mirá, se le ha pasado aquel. Orgullo en nuestro corazón. Le digo cosas sencillas, ¿no? No sé qué otras cosas más pueden haber en nuestro corazón en las cuales se manifieste este orgullo en nuestra vida. Amén. Otra cualidad, otra situación, mejor dicho, que puse acerca del orgullo, asumimos la posición de juez y acusamos a otros de las mismas cosas de las cuales nosotros somos culpables. Amén. Entonces vemos que alguien está haciendo mal, qué sé yo, estamos en la iglesia y de repente alguien le levanta la voz al otro y dice, ¡ay, mire ese agresivo! ¿No? Pero voy a mi casa y grito el doble de fuerte. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Yo puedo ver el error del otro, pero no puedo reconocer mi falta, mi pecado. Puedo ver el pecado del otro, pero no puedo ver mi maldad. Eso es orgullo en nuestro corazón. Amén. Y eso pasa por ahí en las parejas, ¿no? Siempre que hay consejería de matrimonios, viene la esposa así con una montaña de... ¿Por qué este me hizo esto, aquello? Y viene el marido por su lado, ¿no? ¿Y por qué esta me hizo esto y esto? Pero ninguno de los dos puede ver su propia maldad. Y como cristianos, nosotros antes de poder ver la maldad de otro, debemos analizar nuestro corazón. Amén. Antes de juzgar en cómo me tratan, antes de juzgar, tengo que ver cómo yo estoy siendo. Amén. Porque a veces, mira cómo me maltratan y no me doy cuenta que yo soy súper áspero, que soy súper orgulloso, que soy súper arrogante en la forma... Y bueno, ¿cómo querés que te traten si vos estás mostrando eso? Vas a encontrarte con lo mismo del otro lado. Amén. Entonces, un secreto para el tema de relaciones, matrimonial, familia, es dejar de esperar que el otro cambie y empezar a cambiar yo. Y ahí vas a ver cómo Dios obra en el corazón del otro. Así que si querés que te traten bien, empezá a tratar bien. Aunque el otro te grite, te diga, vos tratala bien. Amén. Si querés respeto, empezá a respetar. Porque esto funciona así. Corregimos primero nuestra vida y después Dios se glorifica en la vida de mi hermano. Amén. ¿Cuántos van a empezar a ver su propio corazón y sus propios pecados antes de juzgar y levantar juicio contra otro? Amén. Eso es orgullo. Ese orgullo se incrementa, y escuche esto, cuando poseemos algún grado de conocimiento. Porque, como bien dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Y no digo que está mal el conocimiento. Está mal el conocimiento cuando ese conocimiento genera en mí soberbia, arrogancia. Amén. Genera en mí superioridad frente a los demás. Ahí sí está mal el conocimiento. Pero el conocimiento es útil, lo necesitamos y es parte también de la sabiduría de Dios que Él nos otorga o nos da. Amén.
Imagínense que el Señor ama el conocimiento. ¿Qué hizo para revelarse? Un libro. La Biblia. Miren si no ama a Dios el conocimiento. ¿Verdad que sí? Tenemos el libro de Proverbios lleno de buscar conocimiento, buscar la ciencia, buscar la sabiduría. ¿Amén? Entonces el conocimiento es de Dios. El problema es que cuando ese conocimiento llega a mi corazón, en mi corazón empieza a haber soberbia, empieza a haber orgullo, empieza a haber arrogancia. Yo te pregunto, ¿qué está produciendo el conocimiento en tu corazón? ¿Qué produce en tu vida el saber cierta información o más que otro? Amén. O simplemente yo soy de tal familia porque mi familia, mira todo lo que nos gloriamos de un apellido, de una historia, de una trascendencia, cuando como cristianos el único que debe llevarse la gloria en nuestra vida es Dios. Amén. Es el Señor. La verdad que cuando entendemos eso en nuestro corazón y la humildad de Cristo, lea Filipenses 2, capítulo 6 en adelante, y después me cuenta. Él no estimó a ser Dios como cosa que aferrarse, sino se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y nos vino a servir a la tierra. Y no solo nos sirvió, sino que se humilló y murió de una forma tan humillante, tan atroz, tan vejativa. Amén. Solamente Él, siendo Dios, decidió hacer eso para mostrarnos y enseñarnos también humildad en nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿tenés la humildad de Cristo? De reconocer que todo lo que hay en tu vida, que todo lo que tenés, que todo lo que has adquirido es por gracia de Dios. Este lugar es gracia de Dios. Ese trabajo que tenés es gracia de Dios. Lo que has alcanzado es gracia de Dios. Pablo decía, todo lo que soy es por la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Lo puedes decir? Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Eso empieza a mantener la humildad en nuestro corazón. No deja que ese orgullo natural del hombre se levante, se eleve. Santiago capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Usted cuando se acerca a la presencia de Dios con esa humildad va a recibir la gracia de Dios, va a recibir la respuesta de Dios. Pero si usted no se acerca, porque el soberbio no necesita a Dios, no necesita oración, no necesita la iglesia, no necesita confesarse, no necesita decir que está pasando por tentaciones. Es soberbio, yo puedo, yo me arreglo solo, yo veo cómo salgo, siempre salí solo y voy a seguir saliendo solo. Amén. Bueno, déjeme decirle que ese tipo de personas Dios las ve de lejitos, de lejos. Pero cuando en nuestro corazón hay humildad y reconocemos nuestra necesidad de Dios, del hermano, de mi familia, amén, de gente, para alcanzar lo que Dios nos ha prometido, ese corazón recibe gracia. Amén. ¿Cuántos van a recibir la gracia de Dios y se van a apartar del orgullo? Amén. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros somos humildes, ¿qué vamos a hacer cuando estemos afligidos? Vamos a correr a Dios en humildad, porque la oración es humildad. La oración representa dependencia. Por eso el Señor dice, para llegar al reino de los cielos deben ser como un niño. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Llora. ¿Qué hace un niño cuando se ensucia? Llora. Amén. Y pide ayuda. Así nosotros también debemos ser como niños dependientes de Dios en todo momento. Amén. Y esta oración lo que está manifestando es su humildad. Porque cuando yo voy a orar es porque necesito y reconozco que soy incapaz. ¿Habrá algún incapaz acá? Yo necesito de Dios. El primero. Todos acá somos incapaces y necesitamos la gracia de Dios. Amén. Esa es la filosofía cristiana, ese es el pensamiento cristiano. Se lo presento.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Miren lo que dice. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ahí vemos también esa sujeción de los unos a los otros. Esa sujeción en humildad, esa sujeción en obediencia, solamente la podemos alcanzar cuando no hay soberbia y arrogancia en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, cuando ve usted un hijo medio rebelde, ¿qué hay? Orgullo. Cuando nosotros mismos nos ponemos rebeldes con Dios, ¿qué hay? Orgullo. ¿Se va entendiendo? La rebeldía y el orgullo tienen mucho que ver, están muy conectados. Amén. Así que tenga cuidado cuando aparecen estas situaciones. Lucas, capítulo 18, versículo 14, y con este termino. Amén. Mire qué fuerte lo que dice. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Justamente el contexto de este texto, ¿sí?, se da cuando en el templo los fariseos iban y hacían grandes oraciones elocuentes, orando y diciendo: mira, Señor, que soy bueno, que no robo, que soy esto y que soy aquello, y se golpeaban el pecho de esta manera, ¿sí?, manifestando lo bueno que eran. Pero dice que había un publicano que decía: Señor, no merezco nada. Amén. Señor, no puedo. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Y esta es la respuesta. Os digo que descendió a su casa justificado, hablando de este publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y sabe cuál es el remedio que Dios encuentra para el soberbio? Humillarte. Amén. Así que si está necesitando humildad, probablemente el Señor coloque en su vida una situación en la cual va a ser humillado, pero es para aprender a ser humildes. Amén. ¿Cuántos pasaron situaciones? ¿Qué te pone? Ay, Señor, por favor, sácame este jefe que es tan insoportable, mira cómo me trata, mira lo que hace conmigo, esto que el otro. ¿Qué te está enseñando el Señor? Humildad. Dios te lo puso, no pidas que te saca, pedile a Dios que cambie tu corazón. ¿Te das cuenta? Qué fácil, ¿no? A veces hacemos oraciones ineficientes, pero por lejos. Empezamos que todos cambien, ¿no? Ay, Señor, quítame esta persona que me atosiga, que me maltrata, mira cómo. Y el Señor te está diciendo: necesitas humillarte, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias a Dios por su lección, ¿verdad? Qué tremenda lección. Empecemos a humillarnos, empecemos a reconocer al Señor en nuestras vidas. Lo voy a dejar acá. Entonces, este es el tercer punto acerca de los obstáculos para una mente cristiana. Amén. Que el Señor nos ayude a poder detectar estos obstáculos que vemos hoy. La distracción de quitar nuestra mirada del Señor y ponerle las cosas naturales y las necesidades normales de la tierra, amén, y desenfocarnos de realmente lo que es importante. El prejuicio como segundo obstáculo para esta mente cristiana, y el orgullo. Amén. Analicemos nuestro corazón, oremos al Señor, busquemos y pidamos en Él que nos libre de todas estas cosas y empecemos a humillar nuestra vida día tras día en dependencia total de Él, reconociendo que nada somos, como dice la palabra, y nada podemos hacer apartados de Él. Amén. Gracias.